Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Bueno, encantado porque, bueno, ya vamos a cumplir nuestro podcast número 10, ¿eh? Esto ya casi vamos avanzando hacia la mayoría de edad y para conmemorar este 10º aniversario de nuestro podcast, te traigo a un buen amigo, un gran hermano de nuestra logia, una de las personas más conocidas de la gran logia simbólica española, que es el querido hermano Javier Otaola. Don Javier, ¿qué tal? Pues bastante bien, no tan bien como vosotros, pero me conformo. Tú sabes, Silvia, que Javier Otaola vive en Vitoria, pero él es de Bilbao y como él bien dice, los de Bilbao nacen donde les da la gana, ¿sabes? Él hace mucho de valor de su bilbainez, ¿no? Sí, imprime carácter, la verdad es que imprime carácter. Esas cosas que aprendes de niño son las que más te marcan y de las que más te cuesta desmarcarte. Hombre, yo tengo que decir que tener aquí a Javier es como tener a una rockstar de la GLSE, ¿no? Es como alguien muy conocido, muy famoso, que lo conoce todo el mundo y tú no lo has visto nunca en persona. Y madre mía, para mí es un lujazo tenerlo aquí hoy. A ver, esto Eso es trenísimo gran maestre, ¿eh? O sea que ha sido siempre es agradable escuchar esas cosas. pues, Esto pues que nada. no, un hombre de tu experiencia, además no dejas de innovar. Además, ahora inauguráis nueva logia, la Logia Europa, que levantará columnas últimamente muy pronto. Tuvimos aquí haciendo una pregunta al que será venerable de tu logia ya, así que os tenemos cerca y os deseamos lo mejor. Pero bueno, tu larga experiencia masónica, empezando por, fuiste serenísimo gran maestre, pero además Javier Otaola en la vida civil, pues fue síndico, por ejemplo, en la ciudad de Vitoria, defensor del ciudadano, podría decirse, un hombre ligado al mundo de la abogacía, pero además trabajó para los servicios jurídicos del gobierno vasco, ya está felizmente jubilado, aprovechando bien el tiempo, y además es escritor de novela policíaca y bueno, les recomiendo que busquen, porque la inspectora Olaizola, ¿me equivoco? A ver. Hola, sí, felicidades, Isola. Que es de la China, realmente interesante. Pero bueno, vamos a Ya centrar se y todo. el balón. Te hemos traído aquí, Javier, no olvides, estamos dirigiendo a personas que quieren conocer más de la masonería, lo que llamamos profanos, que no son masones, pero un poco la percha es que vas a publicar un libro que se llama La Ilustración Escarmentada. Eso de escarmentada tiene un cierto tono como peyorativo o grave o pesimista, ¿o no es así? Bueno, yo creo que tiene un sentido existencialista que yo descubrí de una forma casual, paseando una vez por Lezo, un pequeño pueblecito de Guipúzcoa, donde estuve haciendo un curso intensivo de euskera cuando era más joven, y vi un cartelito pegado allí en un escaparate que ponía ofrece, no sé si se ofrece o se busca, pero en fin, la idea era mía, se busca secretaria con gran escarmiento, dicho en euskera, escarmentua. Y me pareció un flash aquello porque enseguida comprendí que escarmentua en ese texto significaba experiencia, pero implicaba una connotación de una experiencia que se adquiere con dolor, con vergüenza, con amargura a veces, pero que de alguna forma es la que realmente nos enseña las cosas que no se aprenden simplemente en los libros, ¿no? O sea, que realmente el ser humano es un ser que aprende sobre todo a vivir a través de los escarmientos sucesivos que la vida le va dando. Y eso me pareció, de euskera que aprendí se me olvidó, pero esa frase que aprendí en el Lezo no me olvidará nunca, porque creo que escarmentua es realmente la forma de aprender cosas de la vida. Y me gusta mucho aplicarla a este caso, porque la idea de escarmiento en el caso de la ilustración tiene también ese componente, porque creo que la ilustración, que es un movimiento pues, que está en el origen mismo de la modernidad y además que coincide con el nacimiento de la masonería y es un siglo de las luces y del optimismo, pues necesitaba de un escarmiento, seguramente, porque la vida humana nunca es de color de rosa y de hecho la historia nos ha escarmentado grandemente, ya que el siglo XX, bueno, el siglo XIX y el siglo XX que continúan. El siglo XVIII ya fue amargo y hubo guerras y conflictos y esclavitud y colonización, pero digamos que los horrores más sangrantes y más patéticos de la condición humana y del optimismo humano ocurrieron en el siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con Auschwitz, el Gulag, el stalinismo, el nacionalsocialismo. Eso fue terrible. Yo creo que el optimismo un poco ingenuo o aparentemente ingenuo del 18
tuvo un escarmiento tremendo en el siglo XX. Y ten en cuenta que, bueno, en realidad el comunismo, por ejemplo, que fue uno de los grandes horrores, está inspirado, es una ilustración llevada al extremo. En teoría, el progresismo comunista se inspira también en el ideal ilustrado, lo que pasa es que eso naturalmente termina como el Rosal de la Aurora y termina en el Gulag, en el Holodomor, y en la Unión Soviética, en Stalin y todo lo que ya sabemos. O sea, hoy en día yo me consigo considerando ilustrado, creo que la razón, sobre todo el progreso de la ciencia nos han dado unas luces, bueno, que nos hacen entendernos mejor a nosotros mismos, pero esa idea de la luz y de la razón tiene también que atemperarse un poco con ese escarmiento y reconocer los elementos oscuros, inconscientes, que acompañan a la razón. Y luego ahí hablaremos de lo que llamó un teólogo luterano los maestros de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche, que nos hacen sospechar de la autoconciencia moderna, que es muy ilusionante en un primer vistazo, pero que luego tienes que descubrirle los recovecos y las oscuridades que completan la fotografía. Las cosas no son tan luminosas como pueden parecer en el siglo XVIII, sino que la historia nos ha enseñado cosas que nos han escarmentado. Por eso no dejamos de ser ilustrados. Lo somos, pero escarmentados. Somos mejores ilustrados, porque hemos aprendido de esa vergüenza y de ese dolor, que bueno, hay que serlo, casi con delicadeza, atendiendo cuáles son los elementos, inconscientes, irracionales y pasionales que oscurecen o que equilibran o que se combinan con esa razón optimista. Me parece súper curioso el hecho de que la palabra escarmiento, ¿no?, que al final es ese punto de experiencia o aprendizaje, lo tengamos tan asociado a algo negativo, es decir, una experiencia negativa o como mínimo la mayoría, pero es curioso que al final es lo que decíamos, la propia experiencia te tiene que dar aprendizaje. Bueno, eso es en euskera. En euskera guipuzcoano, escarmiento y experiencia son sinónimos, pero en español exactamente no, porque escarmiento es efectivamente un aprendizaje, pero existe la palabra experiencia, aparte, que es más neutra, que es más blanca, más dulce que la palabra escarmiento. Escarmiento es una forma peculiar de experiencia que incluye dolor o vergüenza, o dolor físico o dolor moral. Claro, eso ni siquiera en todo el euskera esa palabra es sinónimo, solamente en el guipuzcoano. Los guipuzcoanos especialmente tienen una idea quizá más negativa. Hay que reconocer que el País Vasco en sus orígenes era un país muy pobre, un país realmente que ha sufrido mucho en muchos aspectos. Entonces, esa condición de escarmentua en el guipuzcoano, en particular, me parece significativa. Y por eso la pongo de relieve y la uso en este caso. Pero yo creo que existe una experiencia neutra, una experiencia que se puede utilizar como palabra. La palabra escarmiento es una forma específica, es un adjetivo cualificado, no va más allá de la experiencia técnica o neutral, sino normalmente de cosas que son más profundas y más íntimas y más dolorosas, de muchas cosas, porque hay cosas de la vida que no te las enseñan en los libros y que no se pueden aprender simplemente con sistemas educativos, sino que la aprendes efectivamente, pues cuando aprendes a andar en bici y te caes, cuando vas a aprender a nadar y casi te ahogas, esas cosas te enseñan, cuando vas a conducir y te das un golpe con un árbol, esas cosas son las que son escarmiento, pero que también implican, junto a esa amargura, una enseñanza. Eso es lo importante, una enseñanza. Bueno, pues ya ven ustedes, hemos empezado a 100 kilómetros por hora hablando del escarmiento, el origen de esa palabra también del euskera guipuzcoano. Pues empezamos. Entre columnas, masonería para no iniciados, un podcast auspiciado por la Gran Logia Simbólica Española. Masonería mixta, liberal y adogmática. Hola, os damos la bienvenida al podcast donde la masonería deja de ser secreta y donde hablaremos de qué es y qué no es masonería, de valores, filosofía, mitos, historias reales y sobre todo de humanidad. Este espacio está pensado para todos aquellos que buscan respuestas, que tienen curiosidad o que simplemente quieren desmitificar esa fraternidad que tanto ha dado que hablar. Si esperas encontrar morbo y grandes secretos, sentimos decirte que no lo vas a encontrar aquí. Pero te prometemos un espacio cercano, con un toque de humor y siempre dispuestos a resolver tus preguntas, porque toda cuestión
merece una respuesta. Somos Silvia y Antonio, maestros masones de la Gran Logia Simbólica Española, y aquí empieza Entre Columnas. Bueno, Javier, vamos a poner el tono en suerte en términos taurinos. Los masones somos hijos de la Ilustración, nos llamamos siempre a gala decir que la Ilustración es nuestra visión, es la luz que nos ilumina y como tales ilustrados buscamos, como decía Manuel Kant, ¿no? Uno de las referencias, pues buscamos esa perfección. Bueno, claro, pero lo somos escarmentados. Seríamos unos ilustrados muy torpes, que quizá también lo podemos ser, porque a veces nos enamoramos de nuestras propias bellezas, pero tendríamos que ser hoy, en el siglo XXI, ilustrados a la fecha de hoy. O sea, ilustrados escarmentados. O sea, ser un ilustrado en el siglo XXI con el sentido un poco incipiente y un poco pueril al comienzo de lo que es la ilustración, que es el momento de descubrimiento de la luz, pues sería contraproducente. Yo creo que somos ilustrados, pero claro, somos ilustrados de nuestro tiempo. Toda la humanidad ha pasado por ese proceso, desde el iluminismo ilustrado, el positivismo decimonónico, los horrores del siglo XX y del siglo XXI, que es un siglo ya posmoderno. Incluso la modernidad también cambia. O sea, el ser humano siempre es proceso, nunca somos una cosa quieta. Nosotros mismos ni siquiera somos cosas quietas. Estamos llenos de cambios que están produciendo en este mismo momento. Células nuestras que mueren y otras que están medio para allá. Entonces, nada está quieto, todos son procesos en movimiento. Y también la humanidad y el pensamiento humano, y naturalmente la Ilustración es una etapa y un momento ineludible que no se puede saltar porque quedaríamos en el lado del absolutismo y de la reacción, pero no es estático, sino que va rectificando y va en una dialéctica constante, pues dialogando y ajustando sus convicciones esenciales con los nuevos saberes. Y hemos aprendido muchas cosas desde entonces. Menciono tres autores que son fundacionales de la posmodernidad, que son Marx, que son Freud y Nietzsche, que han sido llamados por la filosofía los maestros de la sospecha. ¿Por qué sospechan? Porque nos inducen a sospechar de la razón ilustrada, en realidad de nuestra razón autosatisfecha, de nuestra razón habitual, de la razón pública, y descubren pues cosas tan inquietantes como que nuestros valores están condicionados por nuestros intereses económicos, como dice Marx, que no solamente los valores sociales están condicionados por los intereses económicos, sino que nuestras opiniones personales, nuestros ideales íntimos están también afectados por nuestro inconsciente, por las pulsiones del ello, que alteran al yo, por nuestras pulsiones libidinosas, por nuestro afán narcísico de reconocimiento. Y bueno, ya Nietzsche, en el colmo de la sospecha, viene a decir que en este mundo sin sentido, lo único que hay es voluntades de poder que compiten entre sí, voluntades de poder que logran sus objetivos y están satisfechas, y voluntades de poder que no lo logran y que están frustradas y resentidas. Y entonces el resentimiento altera también esa mirada. Entonces, tenemos que asumir ese aspecto, esa sospecha, darle una respuesta razonable para poder gestionar y equilibrar tanto el elemento razón como el elemento oscuridad o sin razón, que forman parte de nuestra condición. Javier, atendiendo que en el podcast hay personas tan ceporritas como yo, y ya me lo pongo así, ceporrita como yo, ¿cómo definirías la Ilustración de forma súper sencilla para que la gente lo pudiera entender? Bueno, yo creo que todo está en Wikipedia, es fácil de conocerlo, pero en principio la Ilustración es el descubrimiento del valor de la razón. En realidad es un momento de madurez en la historia del ser humano en el que empiezan a descubrirse seguridades, sobre todo el pensamiento científico. En realidad la Ilustración nace o se hace muy famosa por los ideales políticos que la proyectan en la vida histórica y política, pero es previa el conocimiento de la ciencia. Yo creo que Newton, el primero que descubre las leyes básicas de la física y empieza a encontrar que en el aparente caos de la realidad física hay leyes que se pueden conocer y nos permiten predecir los acontecimientos,
Cuando Newton ve esa manzana que cae del árbol y razona y descubre que esa fuerza de gravedad que mueve la manzana hacia la Tierra mueve también el Sol y las estrellas y descubre un principio general que no solamente trasciende a la Tierra, sino que se expande por todo el universo, el hombre empieza a darse cuenta que la razón tiene una potencia enorme y la aplica también a las relaciones sociales, a la vida colectiva. Aparecen los valores de la Ilustración, de la enseñanza, de la educación, la lucha contra las supersticiones y las inercias meramente tradicionales, esa tensión de la que forma parte también la masonería. La masonería es un fenómeno que también es hija de la Ilustración. No es casualidad que nazca en 1723 y tiene además una propuesta de sociabilidad que es muy afina al concepto de Ilustración y también es muy afín a la idea misma de democracia. La democracia es una novedad completa en la historia de la humanidad, dejando los antecedentes del mundo clásico, que es democracia en un sentido muy limitado, pero en el siglo XVIII empieza a formalizarse una manera de gobernanza parlamentaria a través del consenso, de la palabra, de las leyes comúnmente aceptadas. En fin, el ser humano empieza a descubrir la potencia y la razón en la comprensión del mundo natural y de ese asombro, de esa maravilla de poder entender el mundo natural, empieza a pensar que también el mundo humano puede someterse a esas reglas, con más o menos fortuna, y en esas estamos. Yo creo que eso es la Ilustración. La Ilustración, como usted me indica, es una apelación a la luz frente al oscurantismo que aboca o que quiere abocar o que invita al hombre a renunciar al conocimiento y a vivir en medio de la oscuridad y la duda y el no esfuerzo de entender, ¿no? El afán de entender da nacimiento a la Ilustración, que la manifiesta Kant en filosofía y en política con su famoso librito de qué es la Ilustración, y en eso estamos. Pero la Ilustración también es un capítulo de una novela que sigue su curso. O sea, que lo podríamos como medio definir o resumir diciendo que es un movimiento intelectual sobre el siglo XVIII que promueve la razón, la ciencia y la libertad como bases para mejorar la sociedad. Eso es. Digamos que ten en cuenta que el siglo anterior al XVIII es el barroco. El barroco, el siglo XVII, es el siglo del pesimismo. El barroco que en parte tiene también su lógica, porque el pesimismo forma parte de la realidad. El siglo XVII es un siglo muy pesimista desde el punto de vista moral. Los autores Quevedo, Gracián, bueno, es un siglo de grandes conflictos religiosos, de dogmatismo religioso, pero al mismo tiempo de pesimismo estético, en el que todo aparece atormentado. El barroco es una forma de entender la realidad, pues, de cierto modo romántica. El romanticismo tiene raíces comunes con lo barroco. Después de ese péndulo barroco, pesimista, negativo, de rechazo de la condición humana por su oscuridad, pues surge la Ilustración, que es justamente el péndulo contrario, y dice, bueno, junto a esa oscuridad hay también luz, y los conocimientos científicos que empiezan a distinguirse despiertan con cierta lógica un optimismo razonable en aquel momento respecto a la cura de las enfermedades, al control a la aparición de nuevas maquinarias, a los conocimientos geográficos y geológicos que se producen en todas partes, el conocimiento de la naturaleza, en fin, todo eso crea un estado que se llama Ilustración, que es precisamente una época dominada por el afecto, la ilusión de poder entender, de poder iluminar la realidad que aparentemente hasta ese momento se presentaba como oscura. Silvia, ¿te acuerdas? Uno de nuestros recientes invitados, el profesor Morales, desde Estados Unidos, ¿no? Me pareció que dijo algo fascinante, ¿no? Cuando él hablaba de la época de las libertades, de cuando hablaba de que cuando era legal la tortura, llega un momento con la Ilustración en que se ponen las bases de la sociedad actual. Y él llegó a decir, todo ese titular, cuando dijo que en realidad vivimos en el siglo III a partir de la Ilustración, no en el siglo XXI a partir del nacimiento de Cristo, si queremos hacer una definición más clara de lo que somos como sociedad, la búsqueda de libertades y también de nuestra visión como masones. Bueno, esa opinión está bien, esa fórmula del siglo III de la Ilustración, efectivamente, en un sentido es cierta. Pero yo, que soy también barroco, además de ilustrado, por eso soy escarmentado, creo que no podemos renegar de lo anterior. Creo que nada es eficiente en sí mismo. El mundo es pendular, dual, en un permanente equilibrio que se desequilibra. Entonces yo creo que todos los elementos anteriores son, digamos, un periodo preparatorio de lo que llega después. Y no es casualidad que después de la Ilustración llegue el romanticismo,
que es una vuelta, en cierto modo, al pesimismo barroco, a los grandes amores imposibles, a los suicidios. Digamos que el ser humano nunca se conforma, es pendular. Pasa de unas épocas de pesimismo y de emocionalidad a otras de racionalidad y claridad, pero eso no se detiene nunca, sino que vuelve otra vez va cambiando, pero cada nivel, digamos, incorpora lo anterior y lo perfecciona. O sea que yo creo que el ser humano es todo eso, no solamente la ilustración, todo lo que pasó antes de la ilustración es una preparación de lo que sucedió con la ilustración. Yo creo que no se puede separar. Nosotros nos reconocemos en la ilustración, pero yo también soy un admirador de la música barroca, soy un admirador de la música medieval, del gótico, del románico. Todo eso está en nuestro pasado y no lo podemos. Vivimos ahora mismo, estarás de acuerdo conmigo, una de las crisis políticas y sociales, pues probablemente más importantes a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, vivimos un primer cuarto de siglo del siglo XXI lleno de dudas, con un señor en Estados Unidos que dice A, otro en Rusia que dice B, otro en China que dice C. Bueno, ahora Rusia y Estados Unidos dicen casi lo mismo. Pero quiero decirte que la ilustración sirve también para entendernos en este mundo al que estamos abocados. Sí, pero siempre que sea escarmentada. Para un ilustrado escarmentado, yo soy un pesimista alegre y por lo tanto soy un ilustrado escarmentado o un optimista trágico. Creo que ser ilustrado a secas es una forma equivocada de ser ilustrado hoy. Entonces yo creo que no podemos ser ilustrados así a tonta y a loca después de Auschwitz o después de la bomba atómica. No, somos ilustrados, pero mucho más cautelosos, mucho más prudentes y además conocedores de que hay muchas pulsiones en lo humano que no están sometidas a la razón. Y que el ser humano hace cosas terribles y también maravillosas por motivos absolutamente irracionales. Y si lo inteligente es saber gestionar. Y volvemos un poco a la metáfora de Platón y el ser humano como un caballo, como un carro de dos caballos, uno blanco y uno negro, que son la razón y la sin razón. Los dos caballos tiran del carro y tenemos que saber manejarlo. Negar que existe el caballo oscuro no nos sirve para conducir en el carro, porque atendiendo solo a la razón no vamos a poder conducirnos. Yo creo que las enseñanzas de una ilustración escarmentada es que la razón, de cierto modo, es tan potente que puede incluso llegar a comprender la sinrazón. O sea, puede llegar a darle un sitio en el equilibrio de lo humano. Lo irracional, lo emocional, es a veces tan potente como la gente no va al frente a luchar en Ucrania simplemente por un argumento lógico de lo que tiene que hacer, sino por emociones que le llevan a eso, a sacrificar su vida y a matar y dejarse matar. O sea, eso y muchas cosas que hacemos, desde casarnos hasta hacernos curas o ir a las misiones o montar una ONG, no son simplemente argumentos racionales. Por argumentos racionales uno va a bolsa y se dedica a invertir inteligentemente. Pero hay cosas que son muy humanas y que están hechas de sentimentalidad, de emocionalidad. Y la emoción tiene unas reglas que no son las mismas que las de la razón. Pero hay que saber manejar ambas. Ya, pero si perdemos la razón, Javier, yo no sé si los británicos se marcharon de la Unión Europea de Brexit porque solamente tiraron del caballo negro y alguien les indujo a decir el caballo negro es el bonito. Yo no sé si el presidente de los Estados Unidos ha llegado gracias a la razón a su gobierno. Es decir, yo lo que temo es que probablemente la ilustración ha dejado de ser útil, ¿no? Para algunos en estos tiempos en que vivimos. No, yo creo que no creo que eso no lo creo. Yo creo que todos juegan con una mezcla. Ya no hay una razón pura y una ilustración meramente blanca o clara, ¿no? Digamos que todo el mundo hace cálculos. Incluso el egoísmo hoy en día también es racional. El egoísmo es muy racional en realidad. Y yo creo que en el fondo Trump no está faltando a su razón, está siendo fiel a su razón de businessman, de dealer, como él dice, y está olvidando los ideales por los que murieron. O sea, no está actuando irracionalmente, al contrario, está actuando muy racionalmente, pero en términos de un egoísmo tan brutal que puede tener efectos muy contraproducentes para él y para la sociedad que él preside. O sea, que no es un hombre irracional, yo creo que no. Hay otras cosas que son peores, o sea, y Putin tampoco. Putin no está actuando en términos de pura emocionalidad, actúa con un cálculo muy frío de un teniente general del KGB. Y el KGB no es un personaje romántico precisamente. Entonces, yo creo que el mundo, las bolsas, el capital, todo eso, tienen muy racionales.
pero la racionalidad desprovista de valores morales o de principios de compasividad o de emotividad puede ser tan feroz como el más oscuro de los ógolos. O sea que yo creo que no es un problema de la falta de ilustración. Lo que pasa es que tenemos que tener una visión real del ser humano. El ser humano no es bueno, te lo digo yo, que lo conozco bien. No lo soy yo, ¿qué puedo esperar de los otros? O sea, si nosotros mismos no somos buenos y somos bastante buena gente, ¿qué serán los otros? O sea que, entonces, cualquier persona que haya leído novela policíaca, ¿por qué me gusta a mí el género negro? Porque el género negro es un género que equilibra muy bien esa visión dualéctica que decía mi maestro Otidos, no dialéctica. La dialéctica llega a un consenso y a una síntesis. No. Dualítica es un debate que nunca se acaba. Nunca se acaba entre el sol entre la luz y la sombra, entre el caballo blanco y el negro, entre el consciente, el superyo y el inconsciente. Dialogar con el inconsciente es delicado. No se puede utilizar cualquier lenguaje, pero se puede hacer. Pero evidentemente los elementos emocionales que a veces pasan por encima de nuestros argumentos racionales son lo que son. Y negarlos sería poco racional por nuestra parte. Sería muy irracional desconocer nuestro lado irracional. Yo lo que quería aportar es un poquito también esa parte de no solo estamos en un momento de crisis política, sino también estamos en un momento de la historia que creo personalmente que estamos pasando por una crisis de la sociedad en cuanto a música. Existe el reggaetón y esto para mí ya demuestra lo chungo que estamos todos, como además una crisis espiritual. Por un lado vuelven con mucha fuerza pues posicionamientos religiosos muy, muy, muy fuertes. Por otro lado, hay una crisis existencial y de religión, y ya te digo espiritual, porque no siempre lo espiritual va asociado a la religión, también hay otros tipos de espiritualidad. Y como sociedad creo que hemos perdido la parte de pensamiento crítico y por eso es tan fácil manipular ahora mismo la sociedad, ¿no? No tenemos ganas de pensar, estamos en un punto hedonista tan grande en que, qué pereza, ¿no? Tener que pensar ahora sí, mira, hago otra cosa y me lo paso bien, ¿no? Ese punto hedonista del ser humano. Estoy un poco de desacuerdo. Creo que ese punto de vista es muy común, pero creo que no es verdad. Si lo miras realmente no es verdad. Vamos a ver. Yo no creo que esta época sea de más crisis que las han tenido antes. O sea, nosotros vivimos de una dictadura, la dictadura franquista, la Segunda Guerra Mundial. Después del siglo XX que ha habido, yo creo que la humanidad, a pesar de todos los problemas que tenemos, por supuesto, nunca ha vivido en términos comparativos mejor que en este siglo. O sea, en términos globales, si tú miras un poco los 5.000 años de historia de la humanidad, que son en general horrorosos, si se pudiera medir el sufrimiento de los seres humanos a lo largo de los diferentes siglos de la historia, digamos, los niveles de dolor serían enormes y los niveles de civilización muy bajitos. Yo creo que eso ha cambiado. De hecho, fíjate, la especie humana vive un momento de expansión y de... Cuando yo nací, en el año 56, que no hace tanto tiempo, había en la Tierra 3.800 millones de personas. Hoy hay 8.900 millones de personas. O sea, nos hemos multiplicado. O sea, cuando el ser humano, como especie, tiene ese boom en la Tierra, es que nos van de maravilla. O sea, que la condición humana nunca ha estado mejor en términos generales. Lo que sucede es que efectivamente, bueno, además hoy tenemos medicamentos para... La expectativa de vida ha aumentado un montón en estos años. La expectativa de vida de un varón hoy es 80,1 años en España, 85, 86 de las mujeres. Eso, hoy en día la gente dice que un tío de 50 años es joven. Un tío de 50 años en la época de mis padres era un viejo. Entonces, yo creo que realmente la humanidad está en condiciones muy buenas. Lo que pasa es que el ser humano es un ser complicado y le gusta complicarse la vida y siempre está insatisfecho. La insatisfacción forma parte. Luego también es verdad que hay niveles de formación y no todos los niveles son iguales. Hay gente que tiene... Claro, para poder hacerse un poco cargo de cómo funciona el mundo, yo ahora que estoy jubilado y le dedico muchas horas a la prensa, me doy cuenta que es prácticamente imposible que una persona normal, que tiene que trabajar 8 horas al día y que tiene cosas que hacer en su casa, pueda tener ni una remota idea, muy difícil, de las cosas que suceden y tener una información mínimamente. Hay que dedicarle un tiempo tan excesivo. Yo comprendo que la gente no... Entonces yo admito, y creo que es inevitable, que yo creo que un 60% de la población, por ponerlo así fácil o más, pues tiene una explicación de las cosas pues muy elemental, muy simple, porque no puede dedicar tiempo para más. Y eso que los niveles de formación en día son mucho más altos. La gente tiene conocimientos históricos y hoy tenemos información en nuestro nivel. Tú puedes consultar cualquier cosa en Wikipedia, es maravillosa, y te enteras de cantidad de cosas. Tenemos instrumentos
capacidades enormes. Porque para que también tenemos muchos alicientes, pero no creo que la vida sea peor hoy que cuando yo nací. Yo cuando iba de niño al caserío donde nació mi padre, pues aquello dormían encima de las cuadras, porque las cuadras daban calorcito a las vacas y el estiércol que ahí se fermentaba, y el baño era un cuartito donde había una tabla, donde había un agujero, que te ponías allí y lo que tú hacías caía en la cuadra, y bueno, eso es prehistórico. Al poco tiempo que aquello lo mejoraron, hicieron sanitario, tal. La humanidad, bueno, y España misma ha tenido un progreso enorme. Yo creo que el mundo que vivimos está en una crisis bastante razonable dentro de lo que cabe. Y que un tipo como Donald Trump, que es una especie de Gil, pero en americano, esté en la Casa Blanca, pues sí, es francamente pasmoso. Pero es que los 70 millones de americanos que le han votado, pues son un poco como él. Y entonces hay que gestionar también pues, la gente que hay y las ideas que la gente tiene y un poco las emociones y las simplezas en las que unos y otros creemos. Yo creo que lo bueno que tiene este sistema es que es un sistema controlado, lo que llamo yo una concordia discordante. Tenemos la desgracia de que Trump está en la presidencia, pero tenemos el consuelo de que estará solo 4 años. Y porque entonces yo creo que ese es el camino. O sea, vamos a ver, yo creo que también es fruto de un cierto péndulo. El ser humano, que es muy caprichoso, se cansa, y se ha cansado del izquierdismo, del progresismo, de lo woke, del feminismo. He dicho, bueno, vamos a probar otra cosa, algo que nos dé más emoción. Y pum, ahora, como ha pasado, no es casualidad que eso mismo haya pasado en Europa, en Italia, en Alemania. Quizá el único sitio donde ha pasado es en España y en Gran Bretaña. Pero en Francia, probablemente el próximo gobierno va a ser más a la derecha. Sarkozy nos parecerá un peligroso izquierdista comparado con Le Pen. Pero bueno, hay que asumir que el ser humano es así y que a veces es pendular. Y a una época de determinada forma, por de otra. Pero lo bueno que tiene el sistema democrático liberal es que esos vaivenes y esas pendularidades están contenidas, de tal forma con mecanismos de control, digamos, división de poderes para que ningún poder sea completamente absoluto, con limitaciones temporales, con prensa libre. Solamente de una manera compleja podemos resolver la condición humana, que es hipercompleja. No podemos pensar que... Y luego yo creo que la condición humana no es menos espiritual hoy que el que era antes. Yo creo que en la época de Franco la gente iba a misa, pero porque no quedaba otra, o sea, y porque no tenían mejor plan. Y yo creo que eso no indica que la gente no tenga necesidad. Al contrario, estamos llenos de ONGs, que son formas de espiritualidad compasiva. Hay más ONGs que parroquias. Entonces, bueno, pues yo creo que todo va cambiando y que a pesar de todos los pesares, y a sabiendas siempre que la humanidad lo tiene crudo, porque la vida es así, yo defiendo un pesimismo alegre. O sea, las cosas podrían ser mucho peor. Como digo yo, si de una cosa podemos decir ni tan mal, es que es magnífica. O sea, porque después de lo que hemos sufrido, lo que vivimos ahora, bueno, yo quizá también es verdad que soy jubilado, ya estoy en un buen momento, pero también es verdad que soy viejo y eso es un inconveniente. Pero en todo caso, tampoco me lo tomo mal, porque podría ser mucho peor que no fuera viejo, que no estuviera aquí. Entonces yo creo que ni tan mal es mi lema ahora. Y ni tan mal es el lema de un pesimista alegre. Las cosas pueden ser muchísimo peor. Y hay muchos mecanismos de control y hemos aprendido mucho de las malas experiencias, sobre todo del siglo XX, donde se hicieron cosas terribles muchas veces en nombre del progresismo, porque todos los crímenes de Stalin eran crímenes del progreso, no de la reacción. O sea que cuidado con las grandes palabras que pueden ser terroríficas. Vamos a ir terminando. Silvia. Bueno, yo simplemente no estaba hablando de la crisis política, sino estaba hablando de la crisis de como existencial, entre comillas, como sociedad, en la que muchísima gente viene a buscar este espacio, ¿no?, de reencontrarse con uno mismo y con los demás en la masonería. Simplemente era hacer este apunte en la que la masonería está empezando otra vez a encontrar un espacio para eso, para personas que realmente pues no encuentran el espacio donde. Nada, simplemente dar muchísimas gracias a Javier, que siempre es un lujo escuchar o leer sus palabras, y muchas gracias a nuestros oyentes que nos han escuchado una vez más. Bueno, me ha salido a poco, pero ha estado bien. Yo he dicho, quizá me he sentido y pasado en las preguntas, pero que son preguntas de mucho calado, claro, y no se pueden contestar con un sí o no. ¿Cuándo sale tu libro, Javier? Todavía vos en los trámites. Supongo que para finales de mes. Yo creo
Ya a finales de marzo, principios de abril, pues lo tendré disponible y empezaré las presentaciones. Empezaré aquí. Quiero presentarlo aquí en Vitoria, en primer lugar, en el foro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que son también una tradición ilustrada que se va a yo, de la que también soy socio. Bueno, amigo, ahí se dice amigo, los amigos de la Vascongada. Y bueno, pues luego ya iremos viendo. A mí me parece que puede ser interesante, porque aquí de todas estas cosas hablo en pequeñas píldoras, porque gracias a Dios el libro no es un ensayo académico, sino que son como fragmentos de artículos, de reflexiones mías, de textos, comentarios de mis propias lecturas. Son cosas que se pueden leer salteadamente en función del interés que cada una de ellas puede tener y que permite con mucha facilidad pues el diálogo, el debate y la mutua ilustración de unos a otros. Muy bien, pues será un placer leerlo y ojalá que vengas por Sevilla, porque también Javier Otaola es miembro fundador de mi logia, de la respetable Logia Ariana, de la que sigue siendo todavía miembro, aunque lógicamente toda su fuerza está ahora en su nueva logia, que levantará columnas pronto, la respetable Logia Europa, a la que le deseamos desde aquí el mejor futuro, como es natural. Yo coincido con Silvia, que entre otras cosas no te hubiera conocido a ti ni a ella, de no estar en masonería, así que siempre es un placer el contacto, desarrollo y el entender que todavía es posible el diálogo y la razón dentro de nuestra masonería. Bueno, sabes, Javier, que nosotros solemos terminar siempre nuestros podcasts con una música que nos sugiera el propio invitado. No sé si me vas a pedir música moderna, barroca, música de la Ilustración, ¿con qué te gustaría que cerráramos este podcast? Bueno, yo creo que lo propio, y aparte a mí me gusta mucho la estética de la Ilustración de esa época. Es un poco, bueno, vista desde los ojos de un descreído posmoderno del siglo XXI, puede parecer ingenua y hasta cursi, ¿no? Con sus pelucas, sus paletós y tal. Pero me gusta esa música de Rameau y de los autores, digamos, que rondaban en torno. Tenemos que los grandes músicos de la época eran todos sirvientes de los reyes y de las grandes fortunas, porque era donde había. La música popular seguía su rumbo, pero la música barroca y la música del 18, que es una música de instrumentalidad, a mí me gusta. Que representa muy bien en términos musicales lo que era esa visión de orden y de luz que se quería introducir a través del pensamiento. Pues Rameau, música del siglo XVIII, música barroca. Silvia, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Venga, cuando queráis. Gracias. Agur. Agur, agur.